Si Álvaro Cortés hubiera entendido en ese mismo instante lo que realmente estaba viendo, probablemente no habría permanecido sentado frente a aquel contrato, fingiendo que todo seguía bajo control, mientras algo dentro de él empezaba a desplazarse en silencio, de esa forma incómoda y lenta en la que las certezas dejan de sentirse seguras incluso antes de romperse del todo. La noche estaba diseñada para ser perfecta. El restaurante en Sevilla funcionaba como todos los lugares que viven de la apariencia de perfección, con una luz cálida que suavizaba los rostros, con conversaciones medidas que parecían más importantes de lo que eran, con ese tipo de calma artificial donde cada detalle está pensado para que nadie recuerde que la vida real rara vez se comporta así. Álvaro llevaba años moviéndose dentro de ese tipo de espacios con absoluta naturalidad, porque había aprendido a eliminar lo imprevisible de su vida, a reducir las emociones a algo que podía ignorar cuando era necesario, a tomar decisiones sin dejar espacio para dudas que no tuvieran una utilidad clara. Y esa forma de vivir le había dado exactamente lo que buscaba, que era control, estabilidad y una identidad que nadie cuestionaba. Después de lo que pasó en Valencia, no había tenido otra opción. Cuando alguien sale de tu vida sin darte una explicación que puedas sostener, lo único que puedes hacer es construir una versión que te permita seguir adelante. Una historia que cierre aunque no sea completamente cierta, porque la alternativa es quedarte atrapado en preguntas que no tienen respuesta. Y Álvaro había elegido cerrar. Isabel había querido otra vida. Había conocido a alguien. Se había ido. Él había firmado. Todo tenía sentido si no mirabas demasiado de cerca. Y durante 5 años no lo hizo. Hasta esa noche. Porque no fue una revelación inmediata ni un momento dramático que anunciara lo que estaba a punto de ocurrir, sino algo mucho más incómodo, más difícil de ignorar precisamente porque no parecía importante al principio. Un pequeño desajuste en la forma en que alguien se movía entre las mesas, una sensación leve de que algo no estaba del todo bien, como cuando ves a alguien caminar y sabes que está cansado incluso antes de mirar su cara. Primero fue eso, luego fue el gesto. Una mano sosteniendo la bandeja con cuidado excesivo, la otra descendiendo hacia el vientre de manera automática, sin pensar, como una reacción que el cuerpo aprende cuando tiene algo que proteger. Y entonces levantó la mirada. Y Álvaro la reconoció. No de golpe, pero lo suficiente. Isabel Navarro, su exesposa. El cambio no fue inmediato en el ambiente. Nadie dejó de hablar, nadie giró la cabeza en ese segundo exacto. Pero para él, todo se detuvo con una precisión que no tenía nada de teatral. Simplemente dejó de escuchar. Dejó de procesar lo que tenía delante, porque lo que estaba viendo no encajaba con la historia que había sostenido durante años. La mujer frente a él no se parecía a la que había guardado en su memoria. No era la imagen limpia de alguien que había elegido irse hacia algo mejor. Era alguien cansado, no por un mal día, sino por demasiado tiempo acumulado. El cabello recogido sin intención, la piel apagada, las manos marcadas por algo repetido, y un embarazo evidente que no dejaba espacio para interpretaciones cómodas. Nada de eso encajaba. Nada. Y cuando la realidad se separa de esa manera de la historia que has aceptado, no puedes simplemente ignorarlo y seguir adelante, porque algo dentro de ti ya ha empezado a moverse. Y aunque intentes volver al momento, a la mesa, a los papeles, a las voces que te hablan, ya no estás completamente ahí. Uno de los inversores pronunció su nombre con una cautela que no llegó a ser preocupación, pero sí lo suficiente para señalar que algo no estaba funcionando como debía. Álvaro no respondió, no porque no quisiera, sino porque no podía, porque la parte de él que siempre sabía qué hacer en cada situación no tenía una respuesta para aquello. El gerente apareció con rapidez, con esa forma de intervenir que no necesita elevar la voz para ser incómoda, y empezó a dirigirse a Isabel como si fuera un error que debía corregirse, hablando de tiempos, de ritmo, de responsabilidad, utilizando un tono profesional que no lograba ocultar el fondo de presión que había detrás de cada palabra. Y ella no respondió, no discutió, no se defendió, solo asintió. Y ese fue el primer detalle que terminó de romper la imagen que Álvaro tenía de ella, porque Isabel nunca había sido alguien que aceptara en silencio algo que consideraba injusto. Nunca había sido alguien que bajara la mirada para evitar un conflicto. Aquello no era ella, o no era la versión que él recordaba.
Y esa diferencia empezó a importar más de lo que debería. Se levantó sin pensar demasiado en las consecuencias, como si el movimiento fuera más una reacción física que una decisión, y el sonido de la silla contra el suelo llamó la atención suficiente para que algunas miradas se giraran, no con intención abierta, pero sí con ese reflejo automático que aparece cuando algo rompe la normalidad de un lugar que depende de que todo permanezca igual. La llamó por su nombre, Isabel, y cuando ella se giró, lo que encontró no fue sorpresa. Eso fue lo primero que le incomodó de verdad. No hubo alivio, no hubo tensión visible. No hubo una reacción clara, solo cansancio. Y una preocupación que no encajaba con la situación. Le pidió que no hiciera esto ahí, que no en ese lugar, que no en ese momento. Y fue entonces cuando Álvaro vio con claridad el gesto que antes solo había percibido de forma parcial. La manera en que su brazo se colocaba delante del vientre no como algo casual, sino como una protección consciente, como si esperara que él pudiera ser una amenaza. Eso cambió algo dentro de él, no de forma explosiva, sino de manera más profunda. Su voz bajó, se volvió más directa, más difícil de esquivar, y le hizo la única pregunta que en ese momento tenía sentido: si el bebé era suyo. La pregunta no fue fuerte, pero cayó con peso suficiente para alterar el espacio cercano, generando ese tipo de silencio incómodo donde la gente finge no escuchar mientras presta más atención que nunca. Isabel intentó detenerlo, le pidió que parara. Pero Álvaro no podía hacerlo, porque aquello no encajaba con el final que él había aceptado durante años. En su memoria, todo había sido más claro, más limpio, una decisión, una explicación sencilla. Había conocido a alguien. Se iba. Él había firmado porque pensó que no tenía sentido retener a alguien que ya había decidido irse, porque creyó que la dignidad estaba en no insistir, en no preguntar demasiado, en no quedarse donde ya no lo querían, y durante 5 años había vivido con esa decisión como si fuera suficiente. Pero ahora no lo era, porque la mujer que tenía delante no parecía alguien que hubiera elegido otra vida. Parecía alguien que había estado sobreviviendo. Y esa diferencia lo cambiaba todo. Ella respondió que no era suyo, demasiado rápido, sin espacio, sin el tipo de pausa que acompaña a una verdad difícil. Álvaro no tenía pruebas para cuestionarlo, no tenía datos, no tenía información. Pero había algo en la forma en que lo dijo que no encajaba, algo que no podía traducir en lógica, pero que resultaba imposible ignorar. Intentó irse, cerrar el momento. Pero el gerente volvió a intervenir, esta vez con menos paciencia, señalando lo evidente sin ningún tipo de cuidado, hablando de su estado, del riesgo, de la incomodidad de tenerla trabajando en esas condiciones. Nadie dijo nada, nadie intervino. El silencio se mantuvo, y ese silencio decía más que cualquier palabra. Isabel retrocedió apenas un paso, respirando con cuidado, como si todo su cuerpo estuviera intentando mantenerse estable a la fuerza, como si cualquier desajuste pudiera hacer que todo se viniera abajo. Y fue en ese instante cuando Álvaro sintió algo que no esperaba. No fue rabia, no fue orgullo, no fue resentimiento, fue duda, una duda real, de las que no se pueden ignorar, de las que no desaparecen porque decidas hacerlo, de las que se instalan y empiezan a cambiarlo todo desde dentro. La miró otra vez, sin la versión antigua, sin la historia que había repetido durante años, solo lo que tenía delante. Una mujer agotada, embarazada, en silencio, defendiéndose sin palabras, protegiendo algo, y en ese momento entendió algo que no pudo deshacer. Si Isabel había mentido, no había sido por algo superficial, había sido por algo serio, algo que probablemente había tenido consecuencias, algo que no había sido una elección sencilla. Y Álvaro, que llevaba años construyendo una vida donde todo podía controlarse, entendió que estaba a punto de entrar en una situación donde el control no iba a servirle de nada. Pero ya no podía salir, porque cuando una historia se rompe así, no puedes volver a la versión anterior como si nada hubiera pasado. Solo puedes seguir, aunque no te guste lo que encuentres. Álvaro Cortés había pasado demasiado tiempo aprendiendo a no reaccionar de inmediato, a no dejar que el cuerpo decidiera antes que la cabeza, a no moverse sin entender primero qué estaba pasando. Y aún así,
Cuando el tacón de Isabel rozó el borde de la alfombra y la bandeja comenzó a inclinarse, no pensó en nada de eso. Se movió. No rápido. Exacto. El cristal empezó a deslizarse con ese sonido leve que siempre llega antes del golpe. Ese instante en el que todavía hay tiempo para evitar el error, pero solo si alguien actúa sin dudar. Y su mano apareció justo ahí, sosteniendo el peso antes de que todo se rompiera, estabilizando la bandeja con una firmeza que no tenía nada de elegante y todo de instinto. El ruido no ocurrió, pero el momento ya había cambiado. Apoyó la bandeja, despacio, sin mirar a nadie, y luego se giró hacia el gerente. No levantó la voz, no hizo falta. Le pidió que repitiera lo que había dicho, y el silencio que siguió fue diferente al anterior, más incómodo. Más claro, porque ahora todos sabían que ya no era una conversación interna. El hombre intentó ajustar el tono, suavizar las palabras, convertirlo en un malentendido, pero Álvaro no estaba escuchando la explicación. Estaba mirando otra cosa. Isabel. Sus manos. El temblor que no lograba controlar del todo. La forma en que evitaba moverse más de lo necesario. El cansancio que ya no podía esconder. Eso fue suficiente. Dio un paso. No invadió, pero tampoco dejó espacio. Le dijo al gerente que lo que estaba haciendo no era gestión, que era humillación, que estaba presionando a una empleada embarazada delante de todo el restaurante, y que ese tipo de decisiones, más que un problema humano, eran un error de negocio que cualquier propietario entendería en cuanto alguien se lo explicara con claridad. El gerente intentó responder, hablar de normas, de seguridad, de responsabilidad. Álvaro levantó la mano, un gesto mínimo, y la frase se quedó a medias. Le pidió su nombre. El hombre dudó. Un segundo. Héctor Salgado. Álvaro asintió como si estuviera guardando ese dato en un lugar donde no se pierde nada. Luego miró de reojo la mesa. El contrato seguía ahí. Perfecto, intacto, esperando. Y en ese instante entendió algo que no le gustó. Ya no le importaba. Volvió a mirar al gerente y le dio dos opciones. No lo dijo como amenaza. Lo dijo como si ya estuviera decidido. O se disculpaba en ese mismo momento, o al día siguiente explicaría por qué el restaurante acababa de perder cada evento corporativo que la empresa de Álvaro podría haber llevado ahí durante años. No hubo tensión visible, no hubo discusión, solo cálculo, y ese tipo de cálculo siempre llega rápido. Entonces, Isabel tocó su brazo. Su mano estaba fría. Le pidió que parara, no con firmeza, con cansancio. Le pidió que no lo complicara. Y eso fue lo que no encajó. No estaba preocupada por ella. Estaba preocupada por él. Álvaro no respondió. No porque no tuviera algo que decir, sino porque en ese momento empezó a entender que la escena no era el problema. Era solo una señal. Ella soltó su brazo. Se giró. Y caminó hacia la cocina con esa rapidez contenida de alguien que intenta salir antes de que todo empeore. Él la siguió, sin mirar atrás. Sin dar explicaciones. Atravesó la cocina como si no existiera, ignorando el ruido, el calor, las voces, hasta salir por la puerta trasera, donde el aire frío de la noche le golpeó de forma directa, sin filtros, sin decoración. La llamó. No respondió. La llamó otra vez, y esta vez se detuvo. No completamente, pero lo suficiente. Se acercó, despacio, sin tocarla, y entonces la vio bien, sin luces suaves, sin distancia. Las manos no estaban solo marcadas, estaban dañadas, quemaduras repetidas, piel irritada. No era algo reciente, era algo que llevaba tiempo, demasiado tiempo. Le pidió que no se acercara más, y su voz no sonó fuerte, sonó frágil. Le dijo que no podía desaparecer otra vez. Ella soltó una risa corta, sin humor. Dijo que no había desaparecido, que había sobrevivido. Esa palabra se quedó ahí, pesada, incómoda, real. Álvaro miró su vientre. Luego volvió a mirarla. Le pidió la verdad, sin rodeos. Le preguntó otra vez si el bebé era suyo. Y durante un segundo pareció que iba a responder de otra manera, pero no lo hizo. Se cerró, como antes, como si ya supiera exactamente qué decir. Dijo que no, rápido, demasiado limpio. Álvaro no discutió, no en ese momento. Dio medio paso atrás, como si necesitara espacio para pensar. Le dijo que si estaba mintiendo, iba a encontrar la verdad sin su ayuda. Y ahí algo cambió. Pequeño,
Pero claro, su respiración, su mirada. Le pidió que lo dejara, que no hiciera esto más difícil. Él la observó un momento más, y entonces lo vio. De verdad. El temblor en sus manos no era solo nervios, su postura no era solo cansancio. Había algo más, algo que estaba sosteniendo a la fuerza. Le dijo que no debería estar trabajando así. Sus ojos bajaron, a sus propias manos. Las quemaduras no eran de un día, eran repetidas, constantes, meses. Le preguntó quién le había hecho eso. Ella respondió que nadie, demasiado rápido, otra vez. Álvaro asintió, sin discutir. Sacó el teléfono. Isabel reaccionó de inmediato. Le preguntó qué estaba haciendo, y esta vez él no intentó suavizar nada. Le dijo que estaba terminando con la parte en la que no sabía lo que estaba pasando. Llamó a Santiago Rivas, sin rodeos, le pidió todo, últimos 12 meses, dónde había estado, con quién, pagos, presión, cualquier cosa que explicara lo que estaba viendo. Y también todo sobre Héctor Salgado, sin filtros, sin suavizar. Santiago hizo una pausa. Le preguntó si esperaba problemas. Álvaro miró a Isabel, de verdad, y entendió algo sin necesidad de confirmación. Los problemas ya estaban ahí, solo que él no los había visto. Colgó, y por un momento el silencio del callejón se volvió demasiado claro, demasiado limpio, demasiado real. Miró hacia la puerta del restaurante. La luz seguía encendida, la vida seguía igual, el contrato seguía esperando. Pero eso ya no era lo importante, porque lo que estaba pasando no tenía nada que ver con esa noche. Había empezado mucho antes, y él lo había ignorado, durante demasiado tiempo. Volvió a mirarla, y esta vez no vio a la mujer que se había ido. Vio a alguien que había estado aguantando algo sola, algo que no encajaba con la historia que él había aceptado. Y en ese punto ya no había opción. No podía volver atrás. No podía fingir que no lo había visto. No podía seguir con una versión que claramente no era completa. Porque la duda, cuando es real, no desaparece. Se queda. Y empieza a cambiarlo todo. Álvaro no dijo nada más. No hacía falta. La decisión ya estaba tomada. Iba a seguir. Hasta entender qué había pasado realmente. Aunque eso significara romper todo lo que creía saber. El trayecto hasta el hospital no tuvo una forma clara en la memoria de Álvaro Cortés, porque hubo momentos en los que estuvo completamente presente, registrando cada detalle con una precisión casi dolorosa, y otros en los que todo se volvió difuso, como si su mente se negara a procesar lo que estaba ocurriendo mientras su cuerpo seguía actuando sin detenerse. Recordaba el frío, el sonido de la ambulancia cortando la noche en Sevilla, la forma en que la mano de Isabel había buscado algo donde apoyarse, sin encontrarlo. Y sobre todo recordaba una idea que no terminaba de tomar forma, pero que no dejaba de insistir. Algo no encajaba. Algo llevaba demasiado tiempo sin encajar. Y él había decidido no mirarlo. Durante 5 años. Ese pensamiento no era constante. Iba y venía. Pero cada vez que regresaba, lo hacía con más peso. Porque ahora tenía delante algo que no podía reinterpretar. Isabel estaba mal, no cansada, no incómoda, mal de verdad. Su respiración no era regular. Su cuerpo no estaba relajado. Había tensión en cada movimiento, como si estuviera intentando mantener algo bajo control a la fuerza, algo que no debía sostenerse así. Y aún así, incluso en ese estado, seguía intentando minimizarlo. Le dijo que no hiciera una escena, que volviera, que terminara lo que tenía que hacer, como si eso fuera lo importante, como si lo otro pudiera esperar. Ese fue el momento en que algo dentro de Álvaro empezó a doler de una forma que no reconocía. No era culpa todavía, no era miedo del todo, era algo más incómodo, la sensación de que había estado viviendo con una versión incompleta de la realidad y que ahora estaba viendo el precio de no haber preguntado cuando debía. El hospital apareció demasiado rápido, eso no le gustó. Porque significaba que era urgente, demasiado urgente. Las puertas se abrieron, la luz blanca sustituyó a la oscuridad de la calle, y en cuestión de segundos, Isabel ya no estaba con él. Estaba rodeada de gente que hablaba rápido, que hacía preguntas sin esperar respuestas completas, que conectaba máquinas, que medía, que evaluaba, que tomaba decisiones sin explicar cada paso. Álvaro se quedó a un lado.
No porque quisiera, porque no tenía otra opción. Alguien le preguntó si era familia. Intentó responder. No pudo. Y esa incapacidad lo golpeó más fuerte de lo que esperaba, porque no sabía qué era ahora. No sabía qué derecho tenía. No sabía en qué lugar estaba. El médico no esperó. Explicó lo esencial. Presión alta, riesgo, urgencia, posible intervención inmediata, palabras técnicas. Pero el significado era claro. Podían perderla, podían perder al bebé. El mundo no se detuvo, pero algo en él sí. Asintió, sin entender del todo, como si aceptar fuera más rápido que procesar. Una enfermera lo miró con una mezcla de cansancio y juicio que no necesitaba ser verbalizada. Le habló de meses, de señales, de cosas que deberían haberse visto antes. Y aunque no lo dijo directamente, el mensaje estaba claro. Alguien había fallado. Y por primera vez, Álvaro no pudo apartarse de esa idea, porque sabía que, aunque no entendiera todo, había una parte de eso que también le pertenecía. No había estado, no había preguntado, no había visto. Lo dejaron avanzar hasta un punto, una línea en el suelo, un límite claro. Más allá, ya no podía hacer nada. La vio a través del cristal, por un segundo. Solo uno, pero fue suficiente. La luz demasiado fuerte, el rostro pálido, el cabello húmedo, las mismas manos que había visto en el callejón, ahora inmóviles, marcadas, demasiado quietas. Eso no encajaba con la imagen que tenía de ella, nunca. Y sin embargo, ahí estaba, real, sin posibilidad de reinterpretación. Apoyó la mano contra el cristal, no con fuerza, como si ese gesto pudiera mantener algo en su sitio. Le dijo que estaba ahí. No sabía si lo escuchaba, no sabía si tenía sentido, pero lo dijo igual, porque no tenía nada más. Le dieron documentos, consentimientos, explicaciones rápidas. Firmó, la misma mano con la que había firmado el divorcio. Pero esta vez no fue rápido, no fue limpio, no fue fácil. La línea salió irregular, como si su propio pulso estuviera diciendo algo que él todavía no podía expresar. Devolvió el bolígrafo, y en ese momento entendió algo que no le gustó. Había firmado una vez sin entender, y esa decisión había tenido consecuencias. No iba a repetirlo, no esta vez. El tiempo dejó de comportarse de forma normal. Los minutos no tenían peso, el espacio no tenía forma. Había ruido, pasos, puertas, voces, pero nada se quedaba. Hasta que una puerta se abrió. Una enfermera salió. Buscó su nombre. Le dijo que tenía un hijo. Las palabras llegaron, pero no se asentaron. No del todo, porque venían acompañadas de otra cosa. Pequeño, prematuro, inestable. Y la otra pregunta llegó sola. Isabel. La respuesta tardó un segundo más de lo necesario. Estable. Por ahora. Ese por ahora se quedó. Pesado. Difícil de ignorar. Álvaro asintió, como si eso fuera suficiente. No lo era. Pero era lo único que tenía. Se acercó a la zona donde estaban los recién nacidos. Lo vio. Pequeño. Demasiado pequeño. Conectado. Luchando de una manera que no parecía justa. Y algo en su pecho se tensó. No de forma explosiva, de forma constante. Como si algo se estuviera ajustando dentro de él. Algo que no tenía nombre todavía. Su teléfono vibró. Santiago. Respondió. Escuchó. Datos, información, movimientos, pagos, nombres, Héctor Salgado, Tomás Echeverría, mensajes, presión, amenazas. Y entonces llegó lo que no esperaba. Isabel no se había ido, no había construido otra vida, no había elegido a nadie, había estado ahí, todo el tiempo, pagando, sosteniendo, evitando que algo llegara hasta él. El aire cambió, no fuera, dentro, porque de repente todo encajó, pero de la peor manera posible. No lo había traicionado, lo había protegido, y él no lo había visto, no había querido verlo. Cerró los ojos. Un segundo. Solo uno, pero fue suficiente para que algo cambiara de dirección. La rabia no desapareció, se movió, encontró otro lugar, otro objetivo. Le preguntó por el bebé. No había registro de nadie más, nadie. Eso cerró lo último que quedaba abierto. Colgó, miró otra vez al niño,
y esta vez no lo vio como algo ajeno. Lo vio como algo que había estado ahí todo el tiempo sin que él lo supiera. Y eso dolió. Más de lo que esperaba, más de lo que podía ordenar. Se giró. Volvió a caminar por el pasillo. Más rápido, más directo, porque ahora ya no había duda. Había verdad. Y la verdad, cuando llega así, no da espacio para quedarse quieto. Salió. Buscó. La encontró. En una camilla. Demasiado quieta. Demasiado pálida. Con una mano sobre el vientre como si todavía intentara proteger algo que ya no estaba ahí. Se acercó. Se agachó. Le pidió que lo mirara. Que se quedara. Que no se fuera. Y en ese momento no había control. No había estrategia. No había distancia. Solo una certeza incómoda. Había llegado tarde, pero no pensaba volver a hacerlo. No esta vez. La mañana siguiente no tuvo nada de extraordinario para la ciudad, pero para Álvaro Cortés todo había cambiado de lugar, como si las prioridades se hubieran reorganizado sin pedir permiso, y lo que antes definía su vida hubiera perdido peso de una forma irreversible que no necesitaba explicación. No volvió a la oficina. No llamó a nadie para justificarlo. No revisó el contrato que había quedado sin firmar. Nada de eso importaba en ese momento. Porque por primera vez en años no estaba pensando en lo que debía hacer para mantener una posición. Estaba pensando en lo que no podía volver a permitir. Isabel estaba en recuperación. Su hijo seguía en observación. Y en algún punto de la ciudad, 2 personas seguían creyendo que lo que habían hecho no iba a tener consecuencias reales. Ese fue el único pensamiento que Álvaro no dejó ir. No había urgencia en su forma de moverse. No había rabia visible. No había impulsividad. Había algo mucho más peligroso. Claridad. Salió del hospital sin prisa, como alguien que ya ha tomado una decisión y no necesita discutirla con nadie. Y mientras caminaba hacia el coche, su teléfono vibró con la información que había pedido la noche anterior. Todo organizado, limpio, preparado para ser utilizado sin interpretaciones. No necesitó leerlo todo. Le bastaron unos minutos. Transferencias, mensajes, fechas, nombres, Héctor Salgado, Tomás Echeverría. No eran suposiciones, eran hechos. Eso cambiaba el tipo de respuesta. Subió al coche. No condujo de inmediato. Se quedó unos segundos en silencio, no porque dudara, sino porque estaba ajustando la forma en que iba a hacer lo siguiente. Porque esto ya no era una reacción. Era una ejecución. Llamó a Santiago. No explicó demasiado. No hacía falta. Le dijo que activara todo. Sin negociación. Sin advertencias. Sin margen. Quería que cada pieza de información estuviera donde debía estar. Que cada persona correcta tuviera acceso a lo necesario. Que cada error cometido por Salgado y Echeverría dejara de ser privado y pasara a tener peso real. Santiago no hizo preguntas innecesarias, solo confirmó. Eso era suficiente. El siguiente movimiento no fue impulsivo, fue preciso. Álvaro no fue primero a buscar a los responsables, fue al restaurante, el mismo lugar donde todo había empezado la noche anterior. Entró sin anunciarse. A esa hora, el ambiente era diferente, más funcional, menos teatral, pero la estructura era la misma, y eso era exactamente lo que necesitaba. Héctor Salgado estaba allí, dando instrucciones, moviéndose con la seguridad de alguien que todavía no sabía lo que estaba a punto de ocurrir. Álvaro no lo interrumpió de inmediato. Se quedó observando unos segundos, registrando, confirmando. Y cuando finalmente habló, no elevó la voz. No hizo un gesto brusco. Simplemente dijo su nombre. Héctor. El hombre se giró, y en el instante en que lo reconoció, algo cambió en su expresión. No miedo, todavía no, pero sí incomodidad. Álvaro se acercó lo suficiente para que no hiciera falta levantar la voz. Le dijo que la noche anterior había tenido la oportunidad de corregir su error, que no lo había hecho, y que a partir de ese momento las consecuencias dejaban de depender de él. No hubo discusión, no hubo negociación, porque en ese mismo instante el teléfono de Héctor vibró. Luego otro, mensajes, llamadas, notificaciones, demasiadas, demasiado rápido. El cambio no fue inmediato en el ambiente, pero empezó a sentirse como una tensión que se extiende antes de hacerse visible, y las personas cercanas comenzaron a notar que algo no estaba funcionando como siempre.
Álvaro no se movió, no intervino, no explicó nada. Simplemente esperó, porque sabía exactamente lo que estaba pasando. Las denuncias habían llegado, las pruebas estaban en manos correctas. Las personas que durante años habían sido ignoradas ahora tenían respaldo, y eso cambia todo. Héctor intentó responder llamadas, intentó mantener el control, pero ya era tarde. La información no se puede detener cuando ya está en movimiento. Álvaro lo observó sin emoción visible, sin satisfacción, sin necesidad de decir más, porque lo que estaba ocurriendo no era una discusión, era una consecuencia. Se giró y se fue. No necesitaba quedarse, no necesitaba ver el final de esa escena, porque eso no era el final, era solo el principio. El siguiente movimiento ocurrió fuera de ese espacio. Tomás Echeverría no estaba en un restaurante, estaba en una oficina, un entorno donde el control suele ser más fácil de mantener, pero solo mientras la estructura sigue intacta. Y esa estructura ya había empezado a romperse. Auditorías, revisiones, bloqueos. Personas que antes no hablaban, ahora hablaban. Personas que antes no escuchaban, ahora sí. Porque cuando el contexto cambia, las decisiones también. Álvaro no necesitó verlo directamente para saberlo. La información llegaba, ordenada, precisa, suficiente. No había ruido, no había exageración, solo hechos. Y los hechos, cuando están bien colocados, hacen más daño que cualquier confrontación emocional. Volvió al hospital por la tarde. El contraste fue inmediato. El silencio, la luz blanca, el ritmo contenido. Nada que ver con lo que había dejado atrás. Entró en la habitación de Isabel. Ella estaba despierta, débil, pero consciente. Lo miró, y en su mirada todavía había una pregunta. Todavía había una expectativa de que algo malo pudiera pasar. Álvaro se acercó, sin prisa, sin tensión. Tomó su mano con cuidado y le dijo que ya no tenía que preocuparse por ellos. No dio detalles, no explicó, no hizo promesas innecesarias. Solo dijo lo esencial, que había terminado. Ella no preguntó cómo. No necesitaba saberlo, porque lo que importaba no era el proceso, era el resultado. Las lágrimas aparecieron sin ruido, no como alivio completo, más bien como una liberación parcial de algo que había estado sosteniendo demasiado tiempo. Álvaro no intentó detenerlas, no intentó consolarla con palabras, se quedó ahí, presente, estable, sin necesidad de demostrar nada. Después fue a ver a su hijo. El niño seguía siendo pequeño, frágil, pero estable. Y por primera vez desde la noche anterior, Álvaro no sintió urgencia, no sintió presión, sintió algo diferente, responsabilidad, no como obligación, como decisión. Se quedó mirando un momento más, sin pensar en lo que venía después, sin intentar proyectar, solo presente, porque eso era lo único que ahora tenía sentido. Cuando salió del hospital, la ciudad seguía funcionando igual, el tráfico, las luces, la gente. Nada había cambiado para los demás, pero para él todo había cambiado de forma silenciosa, porque había entendido algo que no se puede desentender después. El control no es evitar el conflicto. Es decidir cómo responder cuando el conflicto llega. Y esta vez no había reaccionado. Había actuado, sin ruido, sin dudas, sin volver atrás. Y eso, más que cualquier victoria visible, era lo que realmente importaba. El tiempo después de algo así no se reorganiza con discursos ni con decisiones grandes, sino con detalles que parecen pequeños y que, sin embargo, cambian la forma en que todo funciona, porque lo que se rompió no vuelve a su lugar anterior, y lo único que queda es construir otra estructura que no dependa de las mismas suposiciones. Álvaro Cortés no volvió a su rutina. No de inmediato. La oficina siguió funcionando sin él. Las reuniones se hicieron sin su presencia. Los contratos siguieron su curso. Nada se detuvo. Y eso confirmó algo que antes no habría aceptado. No era indispensable en ese mundo. Pero ahora tampoco le importaba. El hospital se convirtió en el único lugar que tenía sentido. No por dramatismo, por precisión, porque ahí todo era claro. O el niño avanzaba, o no. No había interpretación, no había narrativa, solo estado. Mateo estaba en una incubadora, conectado a máquinas que hacían visibles procesos que normalmente nadie ve, y esa visibilidad
cambiaba la forma de mirar, porque cada respiración era un dato, cada pausa tenía peso, y no había espacio para distraerse con nada que no fuera real. Isabel mejoraba, despacio, sin momentos épicos, sin saltos. Un día podía sentarse, otro día podía caminar unos pasos más, otro día simplemente no empeoraba. Y eso era suficiente. No hablaron del pasado, no hacía falta, no en ese momento, porque lo que había pasado ya estaba claro, y lo que importaba estaba delante. Álvaro aprendió rápido, no porque quisiera, porque no había alternativa. Aprendió cómo sostener a Mateo sin interferir con los cables. Aprendió qué sonidos eran normales y cuáles no. Aprendió a quedarse quieto más tiempo del que su cuerpo consideraba razonable. Eso fue lo más difícil, no hacer nada. Estar, sin intervenir, sin controlar, solo presente. A veces Isabel lo observaba desde la silla. No decía nada, pero había algo distinto en su forma de mirarlo. No era gratitud, no era alivio, era evaluación. Como si todavía estuviera comprobando si esto era real o solo una pausa antes de que todo volviera a romperse. Álvaro no intentó convencerla, no explicó, no justificó, no prometió. Solo estuvo. Eso fue suficiente. Con el tiempo, las cosas fuera del hospital siguieron su curso. Héctor Salgado desapareció del restaurante antes de que terminara la semana. No hubo despedida, no hubo defensa pública, solo dejó de estar. Tomás Echeverría perdió más que su posición. Las auditorías no se detuvieron, las denuncias tampoco. Y cuando la estructura que sostiene a alguien se rompe desde dentro, no hay forma rápida de reconstruirla. Álvaro no participó en eso directamente. No hacía falta, ya estaba en marcha, y no dependía de él seguir empujando. Esa diferencia importaba, porque no estaba buscando cerrar una cuenta, estaba evitando que se repitiera. Un mes después, Mateo respiró sin ayuda. No fue un momento grande, no hubo aplausos, solo un ajuste, una máquina menos, un sonido menos, pero suficiente para cambiar el peso del aire en la habitación. Álvaro lo notó, no dijo nada. Solo se quedó un poco más de tiempo. Isabel también. Se sentó más cerca, sin pedir permiso, sin anunciarlo. Y eso fue nuevo. No hablaron. No hacía falta. El alta llegó sin ceremonia, como llegan las cosas que importan de verdad, con instrucciones, con advertencias, con cuidado. El mundo fuera del hospital no había cambiado. El tráfico seguía, la gente seguía, el ruido seguía, pero ellos no volvieron al mismo lugar. El apartamento de Álvaro ya no tenía sentido. Demasiado limpio, demasiado ordenado, demasiado diseñado para alguien que ya no existía de la misma manera. Lo vendió, sin discutirlo demasiado. Encontró una casa más simple, luz por la mañana, un espacio donde el silencio no pareciera vacío. No le pidió a Isabel que se mudara con él. Le dijo que si necesitaba un lugar donde no tuviera que pensar en lo que podía salir mal, ese lugar estaba disponible. Nada más. Ella no respondió de inmediato. No lo rechazó. No lo aceptó. Solo lo dejó ahí. Y eso fue suficiente. Los primeros días en la casa no tuvieron nada de especial. Fueron incómodos, desordenados, reales. Mateo no dormía bien. Isabel se cansaba rápido. Álvaro cometía errores simples. Nada funcionaba de forma perfecta. Y eso también era nuevo. Pero esta vez no intentó corregirlo todo. No intentó optimizar. No intentó controlar. Aprendió a moverse dentro de eso, ajustándose, no imponiendo. La confianza no volvió de golpe. Volvió en momentos pequeños. Isabel dejó de tensarse cuando él se acercaba a ayudar. Dejó de pedir perdón por cosas que no eran errores. Empezó a descansar sin despertarse con la misma rapidez. Y Álvaro dejó de intentar llenar cada silencio con soluciones. Empezó a entender que algunas cosas no se arreglan hablando, se sostienen. Y eso toma tiempo. Un día, mientras Mateo dormía, Isabel se sentó frente a él en la cocina. No había tensión, pero tampoco ligereza. Le dijo que había pensado mucho en lo que había pasado. No como historia, como hechos. Le dijo que había tomado decisiones pensando que era la única forma de evitar algo peor, y que no estaba segura de haber tenido otra opción. Álvaro escuchó, no interrumpió, no corrigió. Cuando terminó, él no dio un discurso. No hizo preguntas que no cambiarían nada.
Solo dijo que entendía lo suficiente. No todo, pero lo suficiente. Eso cerró la conversación. No completamente, pero lo necesario. El resto no se resolvía con palabras, se resolvía con tiempo. Meses después, la rutina dejó de sentirse forzada. Mateo creció, ganó peso, se movía más, hacía ruido, ocupaba espacio, y eso cambiaba la casa. Isabel se movía con más seguridad, sin mirar todo el tiempo hacia atrás, sin anticipar problemas que no estaban ahí. Y Álvaro dejó de revisar cada detalle como si algo fuera a romperse en cualquier momento. No porque confiara ciegamente, porque ya no vivía desde la duda. Un día salieron a caminar, sin motivo, sin plan, solo porque el clima lo permitía. Mateo dormía. El barrio estaba tranquilo. No había prisa, no había destino. Y en algún momento, sin hablar de ello, las manos de Álvaro y de Isabel quedaron lo suficientemente cerca. Él no la tomó, no insistió, solo dejó la opción abierta. Ella la vio, la entendió y decidió. Tomó su mano, sin dramatismo, sin declaración, solo como algo que tenía sentido en ese momento. Álvaro no la apretó, no la aseguró, no hizo nada que la convirtiera en algo más de lo que era. Solo la sostuvo. Eso fue suficiente, porque esta vez no se trataba de recuperar lo que habían tenido. Eso ya no existía. Se trataba de no repetir lo que los había roto, y esa diferencia lo cambiaba todo. No hubo promesas, no hubo planes, no hubo intentos de definir el futuro. Porque no hacía falta. El futuro no se estaba decidiendo ahí, se estaba construyendo, en cosas pequeñas, en decisiones simples, en estar. Y eso, para Álvaro Cortés, que había pasado años creyendo que el control era lo único que importaba, fue lo único que decidió no soltar. No la situación, no el resultado, solo eso, estar, sin condiciones, sin versiones incompletas, sin volver a firmar algo sin entenderlo. Porque algunas cosas no se arreglan con una decisión, se sostienen, y si no puedes sostenerlas, las pierdes. Y esta vez, no pensaba perder.